La madrugada del 3 de noviembre, cuando la ciudad de Guadalajara dormía bajo un cielo encapotado, Marcos Álvarez, arrodillado en el lodo de su invernadero, las manos enterradas en la tierra mojada, supo que su vida había terminado. No porque estuviera a punto de morir, aunque eso era probable, sino porque acababa de hacer algo que no podía deshacer. En su mochila de lona desgastada, escondida entre las macetas de rosas, había 3 millones de pesos, dinero que pertenecía a los hombres más peligrosos de Jalisco. Marcos tenía 52 años y trabajaba como jardinero en las propiedades de la organización desde hacía 16 años. Era invisible, como todos los hombres que hacen el trabajo sucio en la sombra. Bajito, piel curtida por el sol, manos ásperas y dedos nudosos que podían manipular cualquier planta, pero que nunca tocaban violencia. Esa era su virtud. Nadie lo miraba 2 veces. El jardinero. El viejo que cortaba el pasto y cultivaba las flores. Pero en la última semana, mientras podaba los rojos pétalos de las rosas que adornaban la entrada principal de la mansión de Guadalajara, la misma donde hacía 3 días había visto a un hombre joven agonizar en la piscina, Marcos había escuchado una conversación que cambió todo. Si estás viendo esto desde México, desde Guadalajara, desde cualquier rincón del país, suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos capítulos de esta historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás mirando? ¿Reconoces esos lugares? El dinero estaba destinado a un narcotraficante llamado El Patrón. Una figura prácticamente mitológica en la estructura del cartel. Nadie lo había visto en años. Algunos decían que estaba muerto, otros que vivía en una fortaleza en la sierra. Lo que Marcos sabía era que ese dinero, producto de cocaína vendida en el noreste del país, se suponía que debía estar en una bodega específica, custodiado por 4 hombres armados. Debía permanecer allí exactamente 24 horas antes de ser trasladado a las manos del patrón. 24 horas era todo lo que Marcos tenía. Esa misma noche, después de terminar su trabajo, mientras el capataz de seguridad dormía borracho en la sala de descanso, Marcos entró a la bodega por una ventana que había dejado abierta deliberadamente meses atrás. Sus manos, acostumbradas a cuidar plantas delicadas, trabajaron con precisión quirúrgica. Sacó los fajos de billetes, los metió en su mochila, salió por el mismo lugar. Lo que hizo después fue tanto acto de desesperación como acto de poesía. Cuando era niño, su padre le enseñó que todo lo que planta un hombre con sus manos termina floreciendo. La tierra no miente, mijo, decía mientras limpiaba la tierra de sus uñas. Siempre devuelve lo que le das. Marcos nunca olvidó esa lección, y en ese momento, mientras conducía su camioneta desvencijada hacia las afueras de la ciudad, hacia la propiedad abandonada que su madre le había dejado en herencia, supo exactamente qué hacer. Era una finca de 3 hectáreas a las afueras de Tonalá, a 30 minutos de Guadalajara. Llevaba 12 años sin visitarla. Las hierbas silvestres la habían reclamado casi completamente, pero había un lugar que Marcos recordaba con precisión, donde su madre cultivaba rosas blancas y rojas, magníficas rosas que ganaban premios en las exposiciones locales. La tierra seguía siendo fértil. Esa noche, bajo la lluvia que comenzaba a caer con intensidad, Marcos cavó. Cavó durante horas hasta que sus manos sangraron y su espalda gritó de dolor. Dividió el dinero en 8 paquetes diferentes, cada uno envuelto en plástico de invernadero. Después plantó encima de cada paquete semillas de rosas rojas, sus favoritas, las semillas que su madre le había regalado años atrás, las que ella guardaba celosamente en una lata de galletitas. Si las plantas con amor, le había dicho su madre cuando tenía 16 años.
Florecerán como ninguna otra cosa en el mundo. Para el amanecer, la finca volvía a verse como lo que era, un terreno abandonado, cubierto de maleza, apenas distinguible de los campos circundantes. Pero bajo esa tierra, enterrado entre raíces y lombrices, estaba el dinero del cartel, y con él la posibilidad de que floreciera algo nuevo, algo diferente. Marcos se fue a su casa, a la pequeña vivienda donde había criado a su única hija, ahora médica en la Ciudad de México. Se cambió la ropa mojada, se limpió la tierra de las uñas con la misma cuidado que su padre le enseñó. Luego se sentó a esperar. El descubrimiento del robo fue casi silencioso al principio, luego explosivo. A las 7 de la mañana, el capataz fue a verificar el dinero y encontró la bodega vacía. Para las 8, la información había llegado a los principales operadores del cartel. Para las 9, la orden había descendido desde las alturas, encontrar al culpable. Para las 10, todos en la organización sabían que alguien había robado lo que era imposible robar. Marcos continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Podaba plantas, regaba flores, limpiaba las terrazas de la mansión. Su rostro no mostró miedo. Había pasado 16 años aprendiendo a ser invisible y sabía que la mejor forma de no ser visto era no intentar ocultarse. Pero sabía que en Guadalajara, entre los hombres del cartel, algo oscuro se movía. Las investigaciones comenzarían. Habría traiciones, acusaciones falsas, represalias. Alguien moriría por ese dinero, aunque fuera inocente. Y en la finca de Tonalá, bajo la lluvia nocturna del 4 de noviembre, germinaban las semillas de rosas. Las primeras hojas verdes comenzaban a abrirse camino a través de la tierra mojada, alimentadas por el dinero que descansaba bajo ellas. Dinero que pronto estaría en manos del cartel de nuevo, pero dinero que por un breve e imposible momento había sido plantado donde el amor y la corrupción no podían coexistir. Marcos sabía que lo que había hecho era un acto de rebeldía cuya velocidad de consecuencias era impredecible. Pero mientras conducía hacia el norte de la ciudad, donde una tía anciana lo esperaba con café caliente, no podía dejar de pensar en esas rosas rojas, en cómo la naturaleza transformaba todo lo que la humanidad enterraba en su tierra, en cómo su padre tenía razón. La tierra siempre devolvía lo que le dabas. Y lo que Marcos había plantado era algo que el cartel nunca podría entender. A la mañana siguiente, cuando llegó a la mansión para su turno habitual, 2 hombres lo estaban esperando en la entrada. Vehículos negros, vidrios polarizados, el tipo de automóviles que aparecen en las pesadillas de los hombres como Marcos. Su corazón aceleró, pero su rostro permaneció impasible. Ya había tomado su decisión, ya había plantado las semillas. «Señor Álvarez», dijo el hombre más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Necesitamos hablar con usted». Marcos bajó las herramientas lentamente. Miró hacia los campos que rodeaban la propiedad, donde las bugambilias rojas que él mismo había cultivado hacía años se mecían con la brisa de la mañana. Pensó en su hija, en Guadalajara, en todas las cosas que iba a perder. Pero también pensó en esas semillas germinando bajo la tierra en Tonalá. «Claro», dijo, secándose las manos en su pantalón. «Vamos». Lo que pasaría a continuación determinaría no solo su destino, sino el de docenas de hombres dentro de la organización. Porque cuando desaparece esa cantidad de dinero en el mundo del narcotráfico, las consecuencias no son simplemente personales. Son una grieta en la estructura completa, un caos que se propaga como las raíces de una planta invasora. Y en Tonalá, bajo el cielo gris de la mañana, las rosas rojas continuaban su pacienzoso camino hacia la luz. Lo que sucedió en la oficina de interrogatorio fue algo que ni Marcos ni sus captores esperaban. No fue violencia inmediata, sino algo más sofisticado.
Preguntas, observación, desconfianza. El hombre de la cicatriz explicó que habían revisado todas las cámaras de seguridad. Marcos no aparecía en ninguna de las grabaciones de la bodega. Sus movimientos esa noche habían sido registrados en otros lugares, podando plantas en la azotea, reparando un grifo en el jardín norte, durmiendo en el cuarto de descanso cuando supuestamente estaba asaltando la bodega. Pero había un problema. Un video de seguridad de baja resolución lo mostraba en la entrada de la bodega. Su forma, su altura, sus movimientos. «Eso no eres tú», dijo el interrogador, estudiando a Marcos de cerca. «Pero alguien quiere que parezca que eres tú». Eso significaba que alguien dentro de la organización lo había incriminado. Alguien que quería verlo muerto. Alguien que sabía que él era prescindible. Lo que sucedió después fue aún más complicado. El hombre de la cicatriz recibió una llamada. Escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada segundo. Cuando colgó, miró a Marcos con una mezcla de respeto y sorpresa. «Parece que tenemos un problema más grande», dijo. «Tu amigo, el capataz, acaba de confesar que fue él quien robó el dinero hace 6 meses. Dinero que desapareció en esa época, dinero que todos creíamos que había sido un error contable». Marcos sintió que algo se movía dentro de su pecho. El capataz, borracho y desesperado, después de que su hijo fuera reclutado por una pandilla rival. El capataz, a quien Marcos a veces le daba dinero prestado para que comprara medicinas para su esposa enferma. «¿Dónde está el dinero?», preguntó el interrogador. «No lo sé», respondió Marcos honestamente. Y era verdad. No sabía exactamente qué haría el cartel cuando encontrara ese dinero bajo las rosas de Tonalá. No sabía si lo dejarían vivir o lo usarían como escarmiento, pero sí sabía que había puesto el dinero donde la corrupción no podía tocarlo completamente. Lo había plantado en la tierra que había heredado de su madre, que había sido cultivada por amor, no por miedo. Lo soltaron 3 horas después. El capataz fue trasladado a un lugar del que no regresaría, al menos no entero. Su familia recibiría dinero después, suficiente para comprar su silencio eterno. El dinero robado, o lo que quedaba de él después de las búsquedas iniciales, fue encontrado parcialmente en un almacén abandonado. Dinero que el capataz había intentado enterrar, pero que nunca llegó a ocultarse completamente. Marcos fue exonerado públicamente, aunque su nombre nunca fue completamente limpiado en la estructura del cartel. Continuó trabajando, pero con un rastro de sospecha que lo perseguiría siempre. Durante los siguientes meses, algo extraordinario sucedió en la finca de Tonalá. Las rosas rojas, alimentadas por la tierra fértil y regadas por las lluvias de Jalisco, crecieron más magníficas de lo que Marcos jamás las había visto. Flores de un rojo profundo, casi sangre, casi fuego. Comenzó a cultivarlas comercialmente, vendiendo a floristerías y restaurantes en Guadalajara. Nadie preguntaba de dónde venían, solo que eran las más hermosas que habían visto jamás. Con el dinero de las flores, Marcos comenzó a ayudar de formas que nunca imaginó. Dinero para la madre del capataz, que quedó viuda. Dinero para que su hija, la médica, pudiera abrir una clínica en una zona pobre de Guadalajara donde los carteles no ofrecían servicios de salud. Dinero para las familias de trabajadores que habían sido víctimas del cartel años atrás. Lo que Marcos había plantado bajo la tierra con sus manos, regado con su dolor y su determinación, comenzó a florecer de formas que iban mucho más allá del dinero robado. Era como si cada rosa roja que brotaba de esa tierra llevara consigo un poco de redención. Pero el cartel no olvidaba, y cada vez que Marcos miraba a los hombres que ocasionalmente visitaban la finca, cada vez que notaba que sus movimientos eran observados, cada vez que escuchaba rumores sobre investigaciones que nunca terminaban, sabía que la amenaza permanecía, suspenso sobre su cabeza como una nube.
Lo que había hecho fue un acto de increíble valentía o increíble estupidez. Tal vez ambas cosas. Había robado a hombres para quienes la vida humana era una transacción. Había enterrado ese dinero donde la naturaleza podía tocarlo, transformarlo, hacerlo parte de algo vivo y hermoso. Y ahora, cada pétalo de esas rosas rojas era una prueba de que la redención existía, aunque fuera pequeña, aunque fuera frágil, aunque fuera perseguida constantemente por las sombras. En Guadalajara, la ciudad seguía su ritmo habitual. Los carteles continuaban su negocio, los hombres buenos continuaban muriendo. Pero en una pequeña finca a las afueras de Tonalá, un jardinero viejo cultivaba rosas que recordaban que incluso en el corazón del infierno algo hermoso podía crecer. Algo que había sido plantado con las manos de alguien que se atrevió a ser diferente. Alguien que creía que la tierra siempre devolvería lo que le dabas, incluso si lo que plantabas era esperanza robada al reino de la oscuridad. 6 meses después del robo, la finca de Tonalá se había transformado en algo que Marcos nunca anticipó. Lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en un negocio legítimo que florecía bajo el sol de Jalisco. Las rosas rojas que brotaban de esa tierra maldita y bendita se vendían en los mejores lugares de Guadalajara. Restaurantes de 5 estrellas las pedían para sus mesas. Bodas de familias adineradas las lucían en sus ceremonias. Incluso algunos hoteles de lujo en el centro de la ciudad tenían sus arreglos florales hechos exclusivamente con las rosas de Marcos. Pero la belleza del negocio no era solo comercial, era espiritual en cierta forma. Cada venta representaba dinero limpio, dinero que había pasado a través de la naturaleza, que había sido purificado por la tierra y el sol. Dinero que Marcos podía mirar sin sentir el peso del crimen, sin escuchar los ecos de la violencia que lo acompañaba. Su hija, Sofía, llegó de la Ciudad de México un viernes lluvioso de abril. Tenía 38 años, cabello oscuro recogido en una cola apretada, ojos que reflejaban la inteligencia y la compasión de su madre. Sofía era médica, especializada en traumatología, y había decidido abrir su clínica en el barrio de Oblatos, una de las zonas más peligrosas de Guadalajara. Era trabajo de locos, o de alguien que heredaba la valentía de su padre. «Papá, esto es hermoso», dijo cuando caminaron entre los campos de rosas. El aire olía a tierra mojada y pétalos frescos. Las flores se mecían como si tuvieran vida propia, como si respiraran. «Pero es peligroso. ¿Sabes cuáles son los rumores en la ciudad? Lo que dicen sobre ti». Marcos cortó una rosa roja, perfecta en su forma, y se la entregó a su hija. «Los rumores son lo de menos, mija», respondió con la calma que solo el tiempo y la experiencia pueden traer. «Lo importante es que aquí, en esta tierra, hemos hecho algo que nadie esperaba, algo que no puede ser corrompido completamente». Sofía tomó la flor, sus dedos rozando las espinas con cuidado. Sabía que su padre estaba jugando un juego muy peligroso. Desde su infancia había visto a hombres venir a la casa a hablar con Marcos en voz baja. Había visto la tensión en su rostro cada vez que llegaba a casa con una noticia de la ciudad. Había sentido el miedo silencioso que su madre llevaba en los hombros. «¿El dinero sigue aquí?», preguntó Sofía, aunque sabía la respuesta. «Parte de él», admitió Marcos, «lo suficiente para que este lugar sea especial. Lo suficiente para que cada flor que crece aquí lleve consigo un pedazo de redención». Lo que Sofía no sabía era que su padre había comenzado a distribuir el dinero restante de formas que nadie podía rastrear. Pequeños préstamos sin interés para gente del barrio de Oblatos. Dinero para medicinas que la clínica necesitaba. Dinero para becas de escuela para niños cuyos padres habían muerto en la violencia del cartel. Dinero que,
de alguna forma. Regresaba a la comunidad con la esperanza de sembrar algo diferente. La clínica de Sofía abrió sus puertas el 15 de mayo. Era un lugar modesto, en una casa antigua que Marcos ayudó a remodelar. Paredes blancas, equipamiento básico pero funcional, y una placa en la entrada que decía Clínica Libre Guadalajara. Sin preguntas, sin miedo. El lema era provocador, casi desafiante. Era una declaración de que en ese lugar, víctimas de balazos, víctimas de violencia doméstica, víctimas de cualquier cosa, podían recibir atención sin ser reportadas a la policía ni al cartel. En su primer mes, Sofía atendió a 83 personas. Un tercio de ellas tenía heridas de arma de fuego. Otra tercera parte eran mujeres golpeadas. El último tercio incluía niños con desnutrición y gente mayor sin acceso a medicinas básicas. Uno de los primeros pacientes fue un muchacho de 16 años llamado Óscar. Llegó con una bala alojada en el hombro, infectada, pus amarillento saliendo de la herida. Había estado durmiendo en las calles durante 3 años, reclutado y luego descartado por una pandilla rival del cartel. Sofía lo operó durante 3 horas, extrajo la bala, limpió la infección, le suministró antibióticos. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue si tendría que pagar. No, respondió Sofía limpiándose las manos. Aquí no se paga, aquí solo sanamos. Óscar lloró. Era la primera vez en años que alguien le hacía algo sin esperar nada a cambio. La primera vez que sentía que su vida tenía valor. Marcos visitaba la clínica cada semana. Traía rosas frescas para los pacientes, flores para las mesas de espera, flores para las habitaciones de recuperación. Era su forma de llevar la belleza del campo a ese lugar donde tanto sufrimiento se concentraba. Y de alguna forma funcionaba. Los pacientes se recuperaban más rápido. Las infecciones eran menos comunes. Era como si las rosas tuvieran propiedades curativas que la ciencia no podía explicar. «Papá, ¿cómo lo haces?», preguntó Sofía una tarde mientras observaba a un hombre de 70 años que estaba acariciando los pétalos de una rosa mientras esperaba su cirugía. «¿Cómo logras que las flores tengan este efecto en la gente?». Marcos sonrió, algo que hacía raramente en los últimos años. «No son las flores, mija», respondió. «Es lo que representan. La vida, la belleza, la esperanza. En un lugar como este, donde la muerte y la violencia son tan cercanas, las flores recuerdan que todavía existe algo hermoso en el mundo». Pero en algún lugar de Guadalajara, en una oficina sin ventanas, en el corazón del territorio controlado por el cartel, alguien estaba tomando notas. Alguien había estado observando a Marcos, observando la clínica, observando cómo el dinero que desapareció hace 6 meses parecía estar filtrándose en forma de ayuda a gente que no debería ser ayudada. El cartel no era simplemente una organización de criminales, era también una máquina de control social. Si permitía que la gente recibiera atención médica gratuita en lugar de pagar a los médicos del cartel, se perdería dinero. Si permitía que gente joven como Óscar encontrara caminos alternativos en lugar de ser reclutados, se perdería poder. Si permitía que la esperanza creciera como esas rosas rojas en Tonalá, la estructura completa podría colapsar. Entonces, un martes de junio, 2 hombres visitaron la clínica. No eran de los que traían violencia de forma inmediata. Eran operadores administrativos, abogados del crimen, hombres que resolvían asuntos con dinero y amenazas sutiles antes de recurrir a las balas. Pidieron hablar con Sofía en una sala privada. Ella llamó a su padre. Cuando Marcos llegó a la clínica, 30 minutos después, sus dedos estaban manchados de tierra. Había estado plantando nuevas semillas en la finca. Sus uñas contenían la evidencia de su vida paralela, la vida limpia que había construido. «Doctora», dijo el hombre más alto sin preámbulos, «su operación es admirable, pero está interfiriendo con los negocios».
Sofía no mostró miedo, aunque su corazón aceleró. Había crecido en un mundo donde el miedo y el cartel eran sinónimos. Sabía cómo respirar a través del miedo. ¿Qué negocios?, preguntó con calma. Estoy tratando gente herida. Estoy sanando. ¿Eso interfiere con algo? Interferís con la gente que debería estar pagándole al cartel por medicina, respondió el segundo hombre, más bajito, pero con un acento más afilado. Interferís con gente como Oscar, que debería estar trabajando para nosotros en lugar de recuperarse de una herida. Fue en ese momento cuando Marcos habló. El dinero que ustedes creen que falta, dijo lentamente, sus manos abiertamente sobre la mesa, no va a aparecer en este lugar, no va a aparecer en parte alguna. Fue plantado en tierra que no es de ustedes y que nunca será de ustedes. Los dos hombres se miraron. Sabían exactamente de qué estaba hablando Marcos. Después de 6 meses, la búsqueda había sido callada, pero nunca completamente abandonada. Había dinero que desaparecía de esa forma a veces, dinero que se convertía en leyenda, dinero que los hombres del cartel temían porque representaba un acto de rebeldía tan puro que no podía ser simplemente castigado. Entonces estamos claros, dijo el hombre más alto levantándose. La clínica puede continuar, pero Sofía debe entender que hay límites, que hay áreas donde el cartel tiene derecho a operar. Cuando salieron Marcos y Sofía se quedaron en silencio. ¿Acababan de amenazarnos?, preguntó Sofía después de un momento. No, respondió Marcos. Acababan de negociar. Reconocieron que lo que hemos hecho tiene un valor, que no pueden simplemente destruirlo sin provocar consecuencias. Es un equilibrio. ¿Un equilibrio precario?, preguntó Sofía. El más precario, confirmó Marcos. Pero equilibrio, al fin. Los meses que siguieron fueron extraños. La clínica continuó operando, atendiendo a más gente cada semana. Oscar se recuperó completamente y comenzó a trabajar como asistente en la clínica, ayudando a Sofía a hacer vendajes y preparar medicinas. Se inscribió en una escuela técnica para aprender enfermería. Era una vida nueva, una vida que el cartel había permitido que existiera dentro de los márgenes de su control, pero los márgenes eran estrechos. Un día, Sofía recibió la visita de una mujer. Llegó por la noche, después de que cerraron, con un niño de 4 años en los brazos. La mujer tenía el rostro lleno de moretones frescos, los ojos inflamados. El niño estaba asustado, silencioso, con el tipo de quietud que solo los niños que han visto demasiada violencia poseen. «Doctor, por favor», dijo la mujer en un susurro. «Mi esposo trabaja para el cartel. Es uno de los operadores principales. Me pegó porque me fui de la casa, porque me llevé al niño. Me dijo que si volvía me mataría, pero si no vuelvo, dirá que lo robé». Sofía atendió a la mujer y al niño. Las heridas eran superficiales, pero el trauma era profundo. Le ofreció un lugar donde quedarse, un refugio en la parte trasera de la clínica. Pero esa noche llamó a su padre. «Papá, esto va a ser un problema», dijo por teléfono, su voz temblando de una forma que Marcos no había escuchado desde que era niña. «Si el cartel descubre que estoy ayudando a la esposa de uno de sus operadores a escapar, eso es diferente. Eso es traición directa». Marcos escuchó en silencio durante un largo rato. «¿Qué quiere hacer, mija?», preguntó finalmente. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Sofía, «ayudarla a irse de Guadalajara, a llegar a un lugar seguro». «Eso significa que tendremos que usar el dinero», dijo Marcos, «lo que queda de él, y significa que el cartel sabrá exactamente lo que estamos haciendo». «Lo sé», respondió Sofía. Y así fue como Marcos y Sofía entraron en una conspiración más profunda de lo que jamás imaginaron. Una conspiración para ayudar a gente a escapar del sistema de control que el cartel había tejido alrededor de Guadalajara.
La ruta de escape fue coordinada durante 3 días, usando contactos que Marcos había cultivado durante años de trabajar en las sombras. Se arregló para que la mujer y su hijo fueran llevados a Querétaro, luego a San Luis Potosí, luego a Monterrey, luego a la frontera. Dinero cambió de manos, favores fueron llamados, documentos falsos fueron preparados. Cuando la mujer se despidió de Sofía, 3 días después, llevaba un uniforme de enfermera y documentos que la identificaban como trabajadora de un hospital en Monterrey. Su hijo era su sobrino, según los papeles. Nadie la reconocería. ¿Por qué hacen esto?, preguntó la mujer antes de irse. Ustedes podrían perder todo. Sofía miró a su padre, que estaba de pie en la entrada de la clínica, con las manos en los bolsillos. Porque la tierra siempre devuelve lo que le das, respondió Marcos, citando a su padre. Nosotros plantamos esperanza. Es hora de que eso florezca. Pero esa noche, cuando la mujer se fue, Marcos supo que algo fundamental había cambiado. Habían cruzado una línea. Ya no solo estaban ofreciendo resistencia pasiva a través de flores y medicinas, estaban activamente interfiriendo con las operaciones del cartel. Y eso tenía un precio. Una semana después, Sofía fue citada a una reunión. No fue una invitación amable. Fue un mensaje que llegó a través de Oscar. El patrón quiere verla. Oscar estaba asustado cuando lo dijo. Aunque había estado fuera del cartel durante meses, sabía lo que esa convocatoria significaba. El lugar de la reunión era una casa en las colinas que rodean Guadalajara. Una mansión que Marcos reconoció inmediatamente. Era la propiedad donde trabajó durante 16 años. La misma donde había escuchado la conversación que cambió todo. Sofía fue acompañada por su padre. Marcos insistió en eso, a pesar de que era peligroso. Si había que enfrentar las consecuencias, las enfrentarían juntos. El hombre que lo recibió era diferente a los operadores administrativos de la última vez. Este era alguien de nivel superior, un hombre mayor, con cabello gris plateado, ojos que parecían haber visto todos los secretos del mundo y decidido que ninguno valía la pena recordar. Se presentó solo como licenciado. Doctora Álvarez, dijo asintiendo. Su padre. Qué cuadro familiar. ¿Qué quiere?, preguntó Sofía con más dureza de la que sentía. Quiero entender, respondió el licenciado, ¿por qué una persona inteligente como usted está interfiriendo con las operaciones del cartel de Guadalajara? Porque eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Escondiendo a gente que nos debe, ayudando a gente a escapar del sistema. Sofía miró a su padre. Marcos asintió ligeramente. Porque, dijo Sofía, la gente no debería ser propiedad de nadie, ni del cartel, ni de la ciudad, ni de sus propias circunstancias. Porque hay un lugar donde la gente puede ser tratada con dignidad sin que eso signifique pagar con sangre. El licenciado sonrió. Era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Muy noblemente dicho, respondió. Pero los sentimientos nobles no alimentan a una organización. Los sentimientos nobles no mantienen el control. ¿Sabe cuál es el problema con gente como ustedes? Que piensan que pueden construir una realidad alternativa dentro de la realidad que ya existe. Creen que pueden sembrar flores en terreno que ya pertenece a alguien más. Las flores, dijo Marcos, no pertenecen a nadie. Crecen donde deciden crecer. Exactamente, respondió el licenciado. Y por eso deben ser controladas. Deben ser cultivadas de formas que beneficien a quien las planta. Hubo un silencio largo. Sofía sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, más peligroso. ¿Qué va a hacer?, preguntó finalmente. El licenciado se recostó en su silla, sus dedos entrecruzados en su regazo. Eso depende, respondió. Depende de si ustedes entienden que hay límites, que pueden continuar con su clínica, que pueden continuar con sus flores, pero que ciertos lugares están fuera de sus límites. Cierta gente no puede ser ayudada a escapar.
Ciertos dineros no pueden ser redistribuidos. ¿Y si no aceptamos esos límites?, preguntó Sofía. Entonces, dijo el licenciado, tendremos un problema, y los problemas con este cartel tienden a resolverse de formas que la gente como ustedes no disfrutaría. Cuando salieron de la casa, Marcos estaba temblando. No de miedo, sino de rabia contenida. Sofía lo tomó del brazo. «Papá, tenemos que salir de Guadalajara», dijo. «Tenemos que irnos ahora». «¡No!», respondió Marcos, sus ojos mirando hacia los campos que se extendían más allá de la ciudad. «Ahora es cuando tenemos que quedarnos. Ahora es cuando tenemos que plantar las semillas más profundamente. Porque lo que el licenciado no entiende es que los límites solo existen si decidimos respetarlos». Lo que sucedió en los meses siguientes fue una transformación silenciosa pero radical. Sofía continuó operando la clínica, pero de formas que el cartel no podía rastrear completamente. Trabajó con otras clínicas en Guadalajara, formando una red de lugares donde gente podía ser atendida sin ser reportada. Marcos multiplicó la producción de rosas, vendiéndolas no solo localmente, sino a través de contactos en otras ciudades. Pero lo más importante fue lo que comenzaron a hacer con el dinero que fluía a través de la clínica y la finca. Dinero que se convertía en documentos falsos. Dinero que se convertía en viajes a otras ciudades. Dinero que se convertía en vidas nuevas para gente que el cartel había marcado como perdida. Oscar, el muchacho que llegó con la bala infectada, se convirtió en coordinador de estas operaciones. Era joven, conocía el sistema del cartel desde adentro y tenía una determinación que solo la gente que ha escapado de la muerte posee. Reclutó a otros como él, gente que había sido descartada, gente que había encontrado un propósito en la clínica de Sofía. Para el final del año habían ayudado a más de 150 personas a escapar de Guadalajara. 150 personas que representaban 150 oportunidades perdidas para el cartel. 150 historias alternativas que no incluían violencia, reclutamiento forzado o esclavitud. El cartel lo sabía. El licenciado lo sabía, y dejaban que sucediera porque, en la lógica oscura del control, pequeñas grietas como esta eran aceptables si mantenían la ilusión de orden. Mientras Marcos y Sofía no desafiaran directamente la estructura principal, mientras mantuvieran los límites que les habían marcado, podían continuar. Pero Marcos sabía que eso no duraría para siempre. Una mañana de enero, cuando la lluvia caía suave sobre Guadalajara, Marcos fue a la finca de Tonalá como lo hacía cada mañana. Pero esta vez encontró algo diferente. Las rosas rojas estaban floreciendo como nunca antes. Flores gigantes, pétalos que parecían terciopelo rojo profundo, un color que parecía contener toda la sangre y toda la pasión de Jalisco. Se arrodilló en la tierra mojada, sus manos tocando el lugar donde había enterrado el dinero hacía más de un año. Bajo sus dedos sentía las raíces que habían crecido, que habían absorbido cada centavo, cada moneda, cada billete, transformándolo en nutrientes para las flores. Su padre tenía razón. La tierra siempre devolvía lo que le dabas. Esa tarde, Marcos visitó la clínica. Sofía estaba en cirugía, pero cuando salió, horas después, encontró a su padre esperando en la sala de descanso, rodeado de rosas rojas. «Mija», dijo cuando ella se acercó, «creo que es tiempo de que te cuente toda la verdad, sobre el dinero, sobre todo». Y entonces, sentado en esa clínica que representaba la esperanza en medio de la desesperación, Marcos le contó a su hija exactamente qué había hecho, cómo había robado, cómo había enterrado el dinero, cómo cada flor que crecía en Tonalá era un testigo del crimen que había cometido, transformado en belleza. Sofía escuchó en silencio. Cuando su padre terminó, ella tomó su mano. «Papá», dijo,
Creo que hace tiempo que sé la verdad, no los detalles, pero la verdad esencial, que hiciste algo imposible para que pudiéramos hacer algo mejor. ¿Crees que estuvo bien?, preguntó Marcos. No, respondió Sofía, pero creo que estuvo correcto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Lo correcto no siempre es lo que es bien. En las semanas que siguieron, algo extraño sucedió en Guadalajara. Historias comenzaron a circular, historias sobre un jardinero que plantó dinero bajo flores, historias sobre una médica que sanaba gente sin dinero, historias sobre una finca mágica donde crecían las rosas más hermosas del mundo. Al principio eran solo rumores, pero los rumores tienen su propia vida en ciudades como Guadalajara. Se multiplican, se transforman. Se convierten en leyendas que la gente se cuenta para recordar que todavía es posible hacer algo diferente. El cartel no podía controlar las historias. El licenciado probablemente habría ordenado que las silenciaran, pero ya era demasiado tarde. Se habían convertido en parte de la cultura de la ciudad, en parte de lo que la gente creía era posible. Y en la finca de Tonalá, las rosas continuaban creciendo, floreciendo, muriendo y volviendo a florecer. Cada ciclo traía nuevas flores, más hermosas que las anteriores. Cada ciclo era una afirmación de que la naturaleza, al final, siempre tiene la última palabra. Marcos estaba envejeciendo. Su cabello había encanecido completamente. Sus manos, aunque aún fuertes, temblaban ocasionalmente. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, que algún día alguien en el cartel recordaría ese dinero, que alguien decidiría que el equilibrio había durado demasiado. Pero mientras llegaba ese día, mientras continuaba la tregua extraña entre la belleza y la violencia, entre la medicina y el crimen, Marcos plantaba rosas, plantaba esperanza. Plantaba historias que la gente se contaría a sus hijos, porque eso era lo único que realmente podía hacer, plantar semillas y confiar en que la tierra finalmente devolvería lo que le daba.